El comedor estaba lleno de voces animadas, amigos y familiares reunidos, copas brindando y risas resonando. El aroma de la cena preparada por Olivia se mezclaba con el suave perfume de las flores dispuestas en la mesa. Era una noche especial, o al menos eso era lo que todos creían. La cumpleañera, Marta, amiga de años de la pareja, agradecía emocionada la presencia de cada uno, sin imaginar que aquella cena terminaría en un espectáculo humillante y cruel para Olivia. Carlos, de pie en la cabecera de la mesa, chasqueó los dedos contra su copa, llamando la atención de todos. Su sonrisa era amplia. Olivia, sentada junto a sus hijos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa mirada y sabía que algo no estaba bien. «Bueno, ya que estamos todos aquí», dijo Carlos proyectando la voz con entusiasmo, «tengo un anuncio importante que hacer». Los invitados se miraron entre sí, curiosos. Mientras tanto, Olivia frunció el ceño, confundida. «¿Carlos? ¿Qué está pasando?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Fue entonces cuando él extendió la mano y acercó a una mujer que hasta ese momento había permanecido un poco alejada. Una joven de vestido ajustado y sonrisa triunfante. Para todos, ella no era más que otra amiga de la pareja. Hasta ese momento. «Quiero que conozcan a Camila», continuó Carlos, rodeando la cintura de la mujer con una familiaridad evidente. «Mi nueva pareja». Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Las manos de Olivia temblaron sobre su regazo. Sus hijos, Tiago y Felipe, miraron a su padre con desconcierto. Tiago, el menor, alternaba la mirada entre Carlos y su madre, sin entender del todo lo que aquello significaba. «¿Qué estás diciendo, Carlos?». La voz de Olivia titubeó, pero se negó a mostrar fragilidad. Carlos soltó un suspiro exagerado, como si estuviera cansado de cargar con un peso enorme. «Lo que digo, Olivia, es que me voy. Camila y yo decidimos vivir este gran amor sin escondernos más. Finalmente encontré a alguien que me complementa y me hace feliz». El impacto de sus palabras golpeó a Olivia como una tormenta desatada. Su pecho subía y bajaba rápidamente, intentando desesperadamente procesar la crueldad de lo que acababa de escuchar. Pero Carlos no había terminado. Aquello era solo el comienzo. No podía seguir fingiendo. No podía seguir viviendo esta mentira. Tú y yo, Olivia. Esto se había acabado hace mucho, ¿no crees? Solo estaba esperando el momento adecuado para finalmente decir la verdad. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, algunos visiblemente impactados, otros bajando la cabeza con incomodidad. Marta, la dueña de la fiesta, miró a Olivia con lástima, pero nadie se atrevía a intervenir, algunos porque no sabían qué decir y otros por miedo a empeorar las cosas. Felipe, el hijo mayor, de apenas 10 años, se puso de pie de golpe. «¿Estás diciendo que nos vas a abandonar? ¿Así de la nada?». Carlos levantó las manos con impaciencia. «Felipe, no seas dramático. Tú y tu hermano ya están lo suficientemente grandes para entender que el amor a veces se acaba». Olivia, sintiendo una mezcla de furia y desesperación, también se levantó. «Planeaste todo esto, ¿verdad? Me trajiste aquí, rodeada de amigos, solo para humillarme de esta manera». Camila dejó escapar una risa baja y provocativa. «Tienes que admitirlo, Olivia. Él se merece ser feliz». La indignación de Olivia le quemó la garganta, pero antes de que pudiera responder, Carlos sonrió como si estuviera haciendo una gran obra de caridad. «Ah, y hay algo más. No intentes ponerte difícil, Olivia. La casa está a mi nombre y ya hice todos los arreglos. Tú y los niños tienen que irse». En ese momento, fue como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Olivia sintió que el aire le faltaba. «¿Qué?». «Exactamente lo que escuchaste», dijo él con una tranquilidad aterradora. «Tú no entras en mis planes, Olivia. No vengas con dramas. Es mejor que lo aceptes de una vez». Tiago, el más pequeño, se aferró al brazo de su madre, con los ojos llenos de lágrimas. «Mami, ¿a dónde vamos a ir ahora?». Olivia lo abrazó con fuerza, con el corazón hecho pedazos. Quería gritar, quería suplicar que Carlos reconsiderara al menos por sus hijos. Pero al mirar a ese hombre al que un día amó, se dio cuenta de que ahí ya no quedaba nada. Él se había desconectado de ellos hacía mucho tiempo. El silencio ahora era denso, incómodo. Todos esperaban una reacción de ella, pero Olivia no lloró, no ahí. No le daría a Carlos la satisfacción de verla derrumbarse.
Tragándose el dolor, respiró hondo y respondió con firmeza: «Te vas a arrepentir de esto, Carlos». Pero él solo sonrió, convencido de que el destino nunca le haría pagar las consecuencias. La noche estaba helada, y el viento cortante golpeaba el rostro de Olivia mientras caminaba por las calles desiertas, con las manos enterradas en los bolsillos del abrigo. La humillación pública, la pérdida de su hogar, la incertidumbre del mañana, todo ardía en su mente como brasas vivas. Tiago y Felipe dormían en el minúsculo departamento que había alquilado con el poco dinero que logró reunir. No era un hogar, era un cubículo, un techo improvisado que más bien parecía un recordatorio cruel de que había sido desechada como basura. Sus ojos ardían, pero las lágrimas ya se habían secado. Ya no podía darse el lujo de llorar. La renta vencería en pocos días, las cuentas se acumulaban, y su título en ingeniería civil, antes un sueño interrumpido por el matrimonio, parecía un recuerdo lejano, un lujo imposible en su realidad. La campanilla de la cafetería sonó cuando entró. El aroma de café recién hecho llenó sus pulmones, pero su estómago vacío no reaccionó. Esteban, sentado en una mesa en la esquina, levantó la mirada al verla y de inmediato se puso de pie. «Olivia». Su voz llevaba algo raro en los últimos días, calidez. Ella forzó una leve sonrisa y se sentó frente a él. «Gracias por venir». Esteban la observó por un momento. Olivia estaba diferente. El brillo en sus ojos había desaparecido. Su rostro, antes radiante, ahora lucía cansado, marcado por el peso de algo que intentaba ocultar. «No tienes que agradecerme», dijo él, cruzando los brazos sobre la mesa. «Carlos es un imbécil, pero eso ya lo sabes». La mención del nombre de su exmarido hizo que Olivia desviara la mirada hacia la taza vacía frente a ella. «Si hubiera sabido de lo que era capaz, me habría preparado mejor. Fui ingenua, una tonta por creer en él». Esteban se inclinó un poco entornando los ojos. «Fuiste una buena esposa, Olivia. El error fue suyo, no tuyo. Pero dime, ¿cómo estás manejando todo esto?» Ella soltó una risa sin humor, pasándose las manos por el rostro. «Estoy sobreviviendo. Conseguí un trabajo temporal limpiando oficinas. Es lo único que pude encontrar con la urgencia en la que estaba». Esteban guardó silencio por unos momentos, como si procesara cada palabra con cuidado. «¿Y la universidad?». La pregunta hizo que Olivia soltara un largo suspiro. «Olvídalo, Esteban. Eso ya fue. No tengo tiempo ni dinero. Tengo 2 hijos que dependen completamente de mí ahora». Él se recargó en la silla, cruzando los brazos. «¿Y si pudiera ayudarte?». Olivia abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo? No puedes rendirte. No puedes dejar que Carlos destruya no solo tu pasado, sino también tu futuro. Eres inteligente, determinada. ¿Qué te falta? ¿Apoyo? Aquí estoy». Sintió un nudo en la garganta. «No puedo aceptar eso. No quiero ser una carga para nadie». Esteban se inclinó hacia adelante, mirándola con determinación. «No es caridad, Olivia. Es una inversión. Tienes talento, lo sé. Yo mismo lo vi cuando estudiabas. Puedo cubrir tus colegiaturas hasta que te estabilices». Ella negó con la cabeza, confundida, luchando contra las lágrimas. «Yo no sé qué decir». Él sonrió. «Entonces di que aceptas. Eso me haría muy feliz». Olivia miró sus propias manos, temblorosas sobre la mesa. Era un salto al vacío, pero tal vez era su única oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Y en ese instante, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Las noches sin dormir se volvieron rutina. El cansancio hundía sus garras afiladas en los hombros de Olivia, mientras miraba los cálculos en la pantalla de la computadora, con los ojos ardiendo por el esfuerzo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El departamento estaba en completo silencio, excepto por el sonido del lápiz deslizándose sobre el papel. En la mesa de al lado, una pila de libros de ingeniería, notas dispersas y una taza de café olvidada, ahora fría. Respiró hondo. La fórmula no cuadraba. Los números parecían bailar frente a ella, pero rendirse, eso ya no era una opción. La habitación de al lado estaba oscura, pero sabía que Tiago y Felipe dormían tranquilos, seguros, sin imaginar cuánto luchaba su madre por ellos. El recuerdo de los días difíciles, la humillación de Carlos, la incertidumbre del futuro, servía como combustible. Los llevaría a un lugar mejor. Así pasaron los años, con esfuerzo incansable, trabajo duro y noches interminables. Esteban nunca dejó de apoyarla.
la motivó en cada paso, y cuando Olivia finalmente recibió su diploma, el brillo en los ojos de sus hijos hizo que cada sacrificio valiera la pena. «Mamá, lo lograste». Tiago, ahora más grande, la abrazó con fuerza el día de la graduación. Felipe sonrió, orgulloso. «Eres increíble, mamá». Ella contuvo el llanto. «Hice esto por ustedes, pero sobre todo, lo hice por mí». Su talento no tardó en llamar la atención. Primero, pequeños proyectos. Luego, contratos más grandes. Su visión estratégica y su perfeccionismo pronto la pusieron en el radar de las grandes empresas. Y, antes de darse cuenta, ya no trabajaba para nadie. Se convirtió en dueña de su propia constructora, una empresa que crecía día a día, levantando edificios, puentes y sueños. Olivia ya no era la mujer que había sido abandonada. Ahora, era un referente en el mundo de la ingeniería civil. Su nombre circulaba entre los grandes. Sus proyectos eran aplaudidos y su presencia, respetada. Mientras tanto, la vida de Carlos tomó un rumbo muy diferente. Lo que comenzó como un romance ardiente con Camila pronto se convirtió en una pesadilla. El dinero, que siempre había tenido en abundancia, empezó a escaparse como agua entre los dedos. Camila era exigente, caprichosa e insaciable. Viajes, ropa de lujo, fiestas. Carlos creía que con eso la mantendría feliz, pero nada de lo que hacía era suficiente. Y entonces, los negocios comenzaron a fracasar. Malas decisiones, inversiones equivocadas, riesgos que antes ignoraba, empezaron a hundirlo. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de cobro. Las deudas se acumulaban. Primero perdió el lujoso departamento, luego el auto importado. Camila no era una mujer que se quedara al lado de un hombre arruinado, y Carlos lo descubrió de la peor manera. En una noche fría, Carlos llegó a casa más temprano de lo habitual. El silencio en el apartamento le pareció extraño. Llamó a Camila, pero no obtuvo respuesta. Fue hasta la habitación, y ahí estaba ella, en la cama con otro hombre. ¿Pero qué? Su voz se quebró, el shock reflejado en su rostro. Camila, envuelta en la sábana de seda, suspiró como si aquello no tuviera la menor importancia. «Ay, Carlos, pensé que ya lo habías entendido. Ya no tienes nada que ofrecerme». Sintió la sangre hervir y el estómago revolverse. «Yo lo hice todo por ti. Dejé a mi familia, mi casa, mi dinero». Ella rió, una risa fría, burlona. «Y yo nunca te pedí nada de eso. ¿De verdad creíste que me iba a quedar aquí, viendo cómo te pudres en tu bancarrota?» Carlos sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Lo había usado, tal como él mismo había usado a Olivia, y ahora no le quedaba nada. Salió de ahí con los puños cerrados, el corazón aplastado por un dolor que nunca antes había sentido, porque, por primera vez, estaba del otro lado, en el fondo del pozo, sin dinero, sin casa y sin su gran amor. Días después, escuchó un nombre que retumbó en su cabeza como una cruel advertencia del destino. «¿Olivia?», susurró para sí mismo al ver en el periódico sobre la mesa del café donde se refugiaba un titular acompañado de una foto de ella. Ahí estaba su exesposa, radiante, victoriosa, exitosa, poderosa. Mientras él se hundía, ella brillaba. La ciudad le parecía diferente a Carlos. O tal vez era él quien había cambiado. Caminaba por las calles que un día recorrió en un auto de lujo, vistiendo trajes impecables, con un aire de superioridad que ahora le parecía ridículo. El mismo hombre que una vez fue temido y respetado en el mundo empresarial, ahora se sentía como un fantasma vagando por un mundo que había seguido adelante sin él. El reloj de lujo que solía ostentar ya había sido empeñado, y la ropa de diseñador había sido reemplazada por prendas sencillas, compradas con los pocos billetes que le quedaban, pero nada lo hizo sentir más miserable que lo que vio aquella tarde. El letrero brillante en la cima del edificio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Olivia Castellanos Ingeniería en Construcción. La imponente fachada del edificio reflejaba la luz dorada del atardecer. Carlos leyó aquel nombre una y otra vez, incapaz de aceptarlo. Su exesposa no solo había sobrevivido sin él, había prosperado. Un nudo se formó en su garganta. Necesitaba verla. Necesitaba comprobarlo con sus propios ojos. Y entonces, como si el destino quisiera torturarlo, la vio. Olivia salía del edificio acompañada de Esteban.
Reían, conversaban como si compartieran un secreto. El toque sutil de Esteban en su cintura hizo que la sangre de Carlos hirviera. Él, su amigo, el desgraciado que ahora ocupaba su lugar. Así lo pensó. Carlos apretó los puños. El abandono de Camila, la bancarrota, la humillación, todo se mezcló en un odio corrosivo, pero no se quedaría ahí, de brazos cruzados. No aceptaría que Olivia tuviera el final feliz que él no tuvo. Si cree que puede simplemente borrar el pasado, está equivocada, murmuró para sí mismo. Y así fue como el plan empezó a tomar forma en su mente. Días después, Tiago estaba sentado en un banco de la plaza, distraído con el celular, cuando sintió una mirada fija en él. «Hijo». El joven alzó la vista y su corazón se aceleró. «¿Papá?». Carlos sonrió. Un gesto cansado, calculado. «¿Cuánto tiempo, chico?». Tiago frunció el ceño, dudoso. «¿Qué haces aquí?». Carlos suspiró pesadamente y se sentó a su lado. «Sé que cometí errores, muchos, pero no entiendes. No me fui porque quise. Tu madre». Tiago abrió los ojos desconfiado. «¿Qué pasa con mi mamá?». Carlos bajó la mirada, fingiendo pesar. «Ella y Esteban, siempre hubo algo entre ellos. Fui un tonto por no verlo antes. Yo fui el último en enterarme». El impacto atravesó a Tiago como una corriente eléctrica. «Estás mintiendo». Carlos suspiró, con dramatismo. «Ojalá fuera mentira, hijo. Pero la verdad es que fui utilizado. Mientras yo creía que tenía una familia, ella ya estaba con él». Tiago sintió un nudo frío en el estómago. «Solo dices eso porque los viste juntos». Carlos apoyó una mano en el hombro de su hijo, con una mirada llena de tristeza fingida. «Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto tiempo después de que me fui empezaron a estar juntos? ¿Crees que esas cosas pasan de un día para otro?». Tiago se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. «No quería que lo supieras así, pero necesitaba decirte la verdad. Tu madre me destruyó, hijo. Me quitó todo, y ahora camina por ahí, como si fuera una santa». Bajó la cabeza, fingiendo debilidad, y esperó. Solo era cuestión de tiempo para sembrar la duda. Y entonces llegó el golpe final. «No sé por qué me sigo preocupando, ¿sabes? Tal vez porque aún los amo. Porque al final del día sigo siendo tu padre». Tiago tragó saliva. Quería rechazar cada palabra, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y Carlos lo sabía. La casa estaba sumida en un silencio pesado. Olivia sentía la mirada de sus hijos sobre ella, cargada de algo que nunca antes había visto: desconfianza. Tiago cruzó los brazos, intentando parecer firme, pero su voz delataba la confusión en su pecho. «Mamá, tenemos que hablar». Felipe el mayor bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Olivia cerró los ojos por un breve instante, tratando de reunir fuerzas. «¿Sobre qué, exactamente?». Tiago respiró hondo, nervioso. «Sobre tú y Esteban». Su corazón se aceleró. Apoyó las manos en la mesa, conteniendo la tormenta que se agitaba dentro de ella. «¿Qué pasa con Esteban?». Felipe alzó la mirada, la incertidumbre reflejada en su rostro. «Papá dijo que tú ya estabas con él antes de que se fuera, que siempre tuvieron algo, y que por eso nos dejó». Las palabras cayeron como una bomba. Olivia se quedó inmóvil por un segundo, dejando que el peso de la acusación se hundiera en su alma. Entonces, rió. Fue una risa corta, seca, sin pizca de humor. «¿Carlos dijo eso?». Su voz salió firme, pero con un veneno oculto. Tiago asintió, dudoso. Parecía muy sincero. «Dijo que fue engañado, que lo perdió todo porque confió en ti». Felipe añadió en un susurro: «Dijo que tú destruiste nuestra familia». Olivia inhaló profundamente. Cada fibra de su ser quería gritar, quería golpear una pared, quería salir y acabar con Carlos en ese mismo instante. Pero no lo haría. No perdería el control, porque sabía que eso era exactamente lo que él quería. «Siéntense», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. Los chicos se miraron entre sí antes de obedecer. Ella los encaró, y sus ojos, normalmente llenos de ternura, ahora brillaban con algo distinto: determinación. Su padre mintió, y voy a probarlo. Tiago abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo?». Olivia se levantó y caminó hasta un armario en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Volvió a la mesa y lo puso frente a ellos. Aquí dentro está todo lo que su padre trató de ocultar. Felipe tomó el sobre con los dedos temblorosos. Tiago sacó los documentos y comenzó a leer en voz alta. Extractos bancarios, préstamos. Frunció el ceño. «¿Deudas?».
Olivia cruzó los brazos. Su padre no lo perdió todo porque yo lo traicioné. Lo perdió porque gastó hasta el último centavo en Camila. Y ahora que sabe que nuestra situación ha cambiado, está tratando de ponerlos en mi contra. Tiago pasó otra hoja y su rostro se puso aún más pálido. ¿Le debe dinero a usureros? Felipe miraba de un lado a otro confundido. Mamá, ¿esto es en serio? Olivia asintió. Muy serio. Su padre está siendo buscado. No volvió por amor a ustedes. Volvió porque necesita dinero. Tiago se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. No, esto no puede ser verdad. Felipe agarró los papeles con la respiración acelerada. Entonces, ¿nos ha mentido todo este tiempo? Olivia se inclinó hacia ellos. Su voz firme, pero sin enojo. Yo nunca les mentiría, pero él haría cualquier cosa para escapar de su propia ruina. Tiago miró los documentos una vez más, pero esta vez su expresión cambió. La verdad le golpeó de lleno, y ahora, la ira en sus ojos ya no era contra Olivia, era contra su propio padre. Días después, Olivia recibió una notificación para comparecer en el tribunal. La sala estaba llena. El murmullo de los presentes resonaba en el ambiente, mezclándose con el sonido de las hojas de expedientes siendo revisadas. En el centro de todo, Carlos se mantenía erguido, con un traje barato y una expresión que oscilaba entre la arrogancia y una ansiedad mal disimulada. Creía que ganaría, que le quitaría dinero a Olivia. A su lado, su abogado se acomodó las gafas, mientras Olivia permanecía del otro lado de la sala, serena, imponente. Sus ojos estaban fijos en él, pero ya no había dolor en su mirada, solo la calma afilada de quien sabe que la justicia está de su lado. Tiago y Felipe estaban entre la audiencia, sus expresiones duras, aún furiosos por la jugada sucia que su padre había intentado contra su madre. Esteban estaba sentado justo detrás de Olivia, un apoyo silencioso pero inquebrantable. El juez entró y todos se pusieron de pie. El silencio se apoderó de la sala. Estamos aquí para evaluar la demanda del señor Carlos Montenegro contra la señora Olivia Castellanos, anunció el juez, hojeando los documentos frente a él. El demandante alega que, durante el matrimonio, contribuyó significativamente al éxito financiero de la demandada y, por lo tanto, tiene derecho a una parte de la fortuna que ella ha construido. Carlos sonrió de lado, cruzando los brazos. Exactamente, su señoría. Todo lo que ella tiene hoy empezó gracias a mí. Cuando nos casamos, ella no tenía nada. Fui yo quien mantuvo la casa. Le di la comodidad para estudiar. Pagué sus colegiaturas. ¿Y qué hizo ella? Me traicionó con mi propio amigo y se quedó con todo. Un murmullo se extendió por la sala. Olivia no se inmutó. El juez pidió silencio. Sim, temos. Tiago se levantó, su voz cargada de dolor y decepción. Carlos lo miró fijamente, con un atisbo de súplica en los ojos. Hijo, pero Tiago negó con la cabeza, su expresión endurecida. No me llames así. Su tono fue frío, tajante. No después de todo esto. Felipe también se puso de pie, con los documentos aún en la mano. Nos mentiste, papá. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Nos usaste, igual que usaste a mamá. Nos hiciste creer que eras la víctima, pero solo estabas desesperado por dinero. Carlos abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El juez entrelazó los dedos sobre la mesa, observando la escena con atención. Luego, volvió a dirigirse a Carlos. Señor Montenegro, las pruebas presentadas por la señora Castellanos son contundentes. Su demanda carece de fundamentos, y lo que veo aquí es un claro intento de extorsión. El murmullo en la sala aumentó. Además, considerando los testimonios de sus acreedores y su historial financiero, procederemos a abrir una investigación sobre su situación legal. Carlos se puso de pie de golpe. «No puede hacer eso». «Sí puedo». La voz del juez resonó con autoridad. «Y lo haré». Carlos miró a su alrededor, desesperado. Buscó apoyo en los ojos de sus hijos, pero solo encontró decepción. Olivia se mantuvo firme, serena, victoriosa. Finalmente, el juez golpeó el mazo contra la mesa. Caso cerrado. Y con ese sonido seco y definitivo, la última carta de Carlos Montenegro se derrumbó. Sí, su señoría. Mi padre intentó manipularnos para que creyéramos que nuestra madre lo había traicionado, pero todo era mentira. No quería recuperarnos, solo quería dinero. Felipe asintió. Le creí, pero ahora veo quién es realmente.
El juez respiró hondo y cerró la carpeta con los documentos. La corte ya tiene suficiente información. El silencio en la sala se volvió cortante. Carlos Montenegro, su demanda no solo carece de fundamento, sino que roza la mala fe. Basándome en las pruebas presentadas, no solo niego su solicitud de división de bienes, sino que dictamino que la señora Olivia Castellanos queda exenta de cualquier obligación financiera hacia usted y además podrá ser demandado por fraude financiero por los acreedores que mencionaron su deuda en esta sesión. Carlos abrió los ojos con pánico. Pero, su señoría, el juicio ha concluido. El sonido del mazo retumbó en la sala. Olivia soltó un largo suspiro. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. Carlos se quedó allí, solo, sin dinero, sin poder, sin su última carta para recuperar lo que un día tuvo. Lo perdió todo, y Olivia salió de la sala con la cabeza en alto, sabiendo que su victoria no era solo en el tribunal, era en la vida. Carlos desapareció del mapa. Sin dinero, sin aliados y sin la influencia que una vez ostentó, se convirtió en apenas una sombra del hombre arrogante que creía ser intocable. Deambuló de ciudad en ciudad, huyendo de sus acreedores, acumulando puertas cerradas y promesas vacías. Los amigos que antes reían con sus chistes dejaron de contestarle el teléfono. Camila, la amante por la que destruyó a su familia, ni siquiera recordaba su nombre. Intentó empezar de nuevo, pero el peso de sus propias decisiones lo siguió como un lastre imposible de soltar. Al final, no fue una gran tragedia lo que lo destruyó, fue la soledad, el olvido. El mundo siguió adelante sin él, y por primera vez, Carlos entendió que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Hay momentos en la vida en los que la injusticia nos asfixia, cuando somos traicionados, humillados y abandonados por aquellos que juraron estar a nuestro lado. En esos instantes, el miedo puede hacernos creer que no hay salida, que estamos destinados a cargar el dolor en silencio. Pero la verdad es que nadie puede robarnos nuestra dignidad, nuestra fuerza y nuestro derecho a empezar de nuevo. La mayor victoria no está en devolver el daño, sino en levantarse por encima de la maldad ajena. El tiempo revela quiénes somos en realidad, y la verdad siempre encuentra su camino. No te calles ante la injusticia. No permitas que las mentiras y manipulaciones definan tu historia. Siempre hay un camino para reescribir tu destino, y cuando llegue el momento, que tu fuerza hable más alto que cualquier dolor que hayan intentado causarte. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.